bienvenida a la entrevista sobre fake news. Para dar un poco de contexto, ¿cómo te llamas? Me llamo Silvia Peña. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. ¿Y eso qué estudias? Soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Entonces la primera pregunta es saber si antes de la cuarentena te mantenías informada con lo que pasaba en tu país y en el mundo. ¿Tenías como un hábito de consumir noticias? Pues la verdad, me he informado sobre las noticias como en televisión, como digamos en Caracol o en RCN, pero considero que me he mantenido actualizada de lo que pasa en el mundo. No mucho, pero sí estoy medianamente actualizada de lo que pasa en el mundo, sí. ¿Y por qué sientes que prefieres ver noticias por redes sociales y no ver un canal tradicional como los mencionas, como RCN o Caracol? La verdad, siento que es porque en las redes sociales son como noticias más al punto, más cortas, más concisas. Digamos, uno ver un programa de un noticiero en Caracol, pues obviamente hay muchísimos segmentos que son como más largos, ¿sí? Pero en las redes sociales puede ser una foto y como un headline o como no sé, algo para engancharte, por ejemplo, y algo más resumido. Entonces, por eso siento que me gusta más verlas como en las redes sociales. Ok, ¿y estas que ves en las redes sociales es porque tú las buscas activamente o te aparecen en tu feed porque sigues alguna cuenta o te las comparten tus amigos? O sea, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo llegan a ti esas noticias? Bueno, tengo varias maneras de enterarme. Pues la primera es que sigo como a cuentas en Instagram sobre noticias. También como en mi página de Explore en Instagram, como que a veces ahí van a salir noticias como por casualidad, que también me entero por eso. Y también a veces porque, pues no sé, mis papás les gusta reenviar noticias que encuentran en Facebook al grupo de la familia, entonces me entero de esas tres Por el maneras. grupo de la familia, que las encuentran también en una red social, o sea, en Facebook. ¿Las lees? O sea, tú vas y lees esas noticias que ellos te mandan. Pues si te soy sincera, no mucho. Yo solo, o sea, como si me interesa, es que yo soy demasiado como de la primera impresión. Si, no sé, leo algo que como que cacha mi ojo, como que no sé, me engancha, entonces sí la voy a leer, pero si no es de mi interés, pues no. Y si la lees, o sea, cuando sí te interesan, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿eso te manda un enlace a una página o es solamente como una foto? Sí, cuando si me interesan, hay normalmente como un enlace o es como una publicación, entonces las picho, después o me lleva a la página o a la cuenta, lo que sea, y pues ahí la voy a seguir leyendo. Listo. ¿Y sientes que eso, o sea, cuando te redirige a una página y lees la noticia, te has encontrado con noticias que tú dices como esto es una noticia falsa? O sea, ¿cómo te das cuenta tú que una noticia es falsa o simplemente la lees y ya de una piensas como no, pues esto es verdadero? ¿Cuál es ese proceso como de darte cuenta si es falsa, si no es falsa? ¿Qué haces tú? Bueno, primero, yo siento que es como la forma en que la noticia está escrita, digamos, si está como bien redactada, si hay como una organización, pues uno dice como, bueno, está bien. Tal vez sí es verdadera, pero también yo siempre, sí como quedo de una noticia, yo siempre las busco como en la página de Google, en la sección de noticias, como, no sé, X, encontraron la vacuna del coronavirus, ¿no? Entonces yo digo como, bueno, la busco en Google en la sección de noticias y si hay como más eh, páginas o, sí, o revistas o periódicos que están hablando de eso, pues yo digo, bueno, eh, si muchas páginas están hablando de lo mismo, pues debe ser verdad. Ok, ok, listo, súper interesante. ¿Y tú crees que ahorita, o sea, ahorita en la pandemia, ya entrando como en contexto en el que estamos, sientes que hay mayor cantidad de noticias? O sea, sientes que tu
feed, o sea, tus mensajes, todos tienen mayor cantidad de noticias de las que recibías anteriormente? Perdón, es que se me trabó porque mi internet está como malo. ¿Podrías repetir? ¿Sientes que ahorita ya en el contexto de pandemia en el que estamos, sientes que están saliendo más noticias? O sea, como que hay más presencia de noticias, no solo en tu feed, o sea, sí, en tu feed y en los mensajes que te llegan y en los medios que sigues. Sí, yo digo que totalmente sí, 100%. O sea, como que puede que obviamente hayan más noticias reales para que la gente esté como actualizada de lo que está pasando con la pandemia y todo eso, pero también noticias falsas como, no sé, como lo que había dicho, como encontró la vacuna o algo así, como a principios que decían eso, pero sí, definitivamente considero que ha habido más fake news y real news por la pandemia, sí. Ok, perfecto. ¿Y sientes que, bueno, como dices que hay más fake news, sientes que la gente, pues por las condiciones en las que estamos, sientes que es más vulnerable? O sea, sientes que están como más propensos a creer las noticias que salen? Sí, totalmente, porque, o no sé, estamos viviendo en en un momento histórico que nadie nunca en 1000 años pensaría que esto iba a ocurrir, ¿sí? Entonces, pues, eh, yo siento que la gente va a pensar cualquier cosa es posible, ¿no? Porque, pues, es algo que nunca había pasado, entonces, obviamente, la gente es más vulnerable. Y también porque la gente es como que no sé, está más asustada, obviamente, por la situación, pues es más vulnerable de creer algo que podría ser fake Que news. si sientes que, o sea, el hecho de que está saliendo información muy rápido todo el tiempo de diferentes medios oficiales y no oficiales, sientes que eso confunde a la gente y a veces hace que como que crean la noticia sin haber contrastado como con otros medios. Sí, yo siento que siempre ha pasado eso y siempre va a seguir pues sucediendo. En mi caso siento que es más, o sea, pues no sé, siento yo en mi opinión personal que es más como la gente mayor Ujú. que que apenas va, o sea, sale una noticia, pues la van a creer, digamos, en redes sociales, no van como a verificar si es verídico o no con otras páginas o algo así, sino que son más propensas a creérselo como más rápido. ¿Sientes que esas fake news tienen consecuencias en la gente? O sea, ¿sientes que la gente está en riesgo, en un riesgo de algún tipo o que les afecta? Sí, totalmente. Siento que eso es un riesgo para todo el mundo involucrado. Ahorita me acordé que me llegó un correo, pues yo tengo la EPS de Comeva y me llegó un correo que estaba diciendo que no creyeran la noticia que está circulando, que Comeva estaba en bancarrota y que se iba a acabar. O sea, como que imagínate como que una empresa tan, no sé, grande como Comeva haya tenido como esas repercusiones de esas fake news que pasó que se iba a cerrar, para que tuvieran que pues enviar ese comunicado a todos los clientes. O sea, qué tan poderoso fue esa noticia para que los clientes de Comeva se lo creyeran y estuvieran preocupados, llamando a preguntar, saliéndose de la empresa. Pues obviamente eso fue como un, pues fue algo grave para la empresa. Bueno, y una última pregunta, ya como adicional. ¿Consideras que en cuanto al tema del coronavirus, todo lo que tiene que ver con pues información sobre el virus como tal, sobre sus síntomas, sobre los casos que han habido, sobre las muertes, sobre el confinamiento y la cuarentena, sobre los picos, sientes que esta información se ha habido como afectada por pues la cantidad de noticias que salen o por las fake news o por algo así? Yo creo que sí, porque digamos que a veces la gente como que puede confiar en algo que no es cierto. Tengo un ejemplo de hace unos meses atrás, se estaba hablando como de la vacuna, pues antes de que se diera la noticia de Rusia y la vacuna y eso, pues que mi papá estaba diciendo que se encontró como una vacuna
en Inglaterra y eso, entonces como que uno le da como falsas esperanzas, no sé si se dice así, como no sé, de encontrar algo y pues que no sea cierto, o por ejemplo, espera, como por ejemplo lo de la cuarentena. Lo de la cuarentena, por ejemplo, bueno, al principio cuando se puso lo de la cuarentena por localidades, eh, pues yo tengo a gente que vive en Usaquén y al principio estaban diciendo que iba a haber cuarentena en Usaquén y digamos, tengo una amiga que tiene una abuela, entonces como que estaba toda preocupada porque iba a haber cuarentena en Usaquén. El caso es que al final, o sea, como que ella pensó que iba a haber cuarentena en Usaquén, pero después al final el comunicado oficial de Claudia López, al final no había cuarentena en Usaquén, pues en ese entonces, porque ahora sí hay, pero bueno, en ese entonces como que ya no había cuarentena en Usaquén, entonces como que ya se le dañaron como unos planes que tenía, porque ya la abuela como que vende tamales, en, entonces como que tuvo que posponer la recogida y la entrega de algunas cosas. Entonces, bueno, el caso es que eso también la perjudicó a ella porque ella pensó que había cuarentena, no sé qué, pero eso no era cierto. Entonces, eso como que también, pues sí afecta. Ok, entonces sientes que, o sea, que salen, que toda esta cantidad de noticias tan grandes, tan grande que sale ahorita, pues por la facilidad de acceso con la tecnología, sientes que esa, o sea, que esa gran cantidad afecta. O sea, que el hecho de que todo el mundo pueda publicar algo hace que la información sea confusa, o sea, como que haya desinformación. Sí, totalmente. Hay tantas noticias. O sea, me ha pasado, es que, digamos, me ha pasado muchas veces que hay demasiadas noticias de unas cosas que uno a veces no sabe ni qué creer porque hay tantas como fuentes y ni siquiera dicen lo mismo. Entonces uno como que hace, eso se presta mucho para la confusión. Sí, total. ¿Y cómo haces tú, por ejemplo, en tu caso personal? O sea, ¿cómo encuentras la oficial? ¿Cómo sabes cuál es la verdadera entre ese mar de noticias falsas? Pues es que en mi caso no es como encontrar una puntual que sea la verdadera. Obviamente, eh, es como en el caso si hay más o sea, que están diciendo lo mismo, siento que o sea, hace que la noticia sea más verídica. Obviamente, uno pues confía, o sea, si hay eso, o sea, como que si hay páginas como por ejemplo El Tiempo, Semana, yo no sé, bueno, esas páginas que son como de más confianza, uno dice como, bueno, está bien, esto, pues no creo que El Tiempo se vaya a poner a escribir una noticia sin antes verificar que sea de verdad, ¿no? Entonces, como que uno tiene eso en cuenta, o sea, la cantidad de, de publicaciones sobre el mismo tema que haya y que entre esas estén las páginas o cuentas que tienen como más reconocimiento. Ok, perfecto. ¿Y sientes que, volviendo al tema de los adultos mayores, sientes que ellos se creen esas noticias por el hecho de que no, o sea, ¿por qué? Porque no buscan, porque no saben buscar, o sea, ¿por qué crees tú que ellos son más vulnerables a eso? Lo siento, pues en mi caso es porque los adultos mayores, pues creo yo, están apenas o sea, entrando como a las redes sociales. Ellos no crecieron con eso, digamos, es algo relativamente nuevo para ellos. Entonces, eh, o sea, como una comparación muy rara es cuando yo era pequeña y yo abrí Facebook y me llegó una solicitud de amistad de un famoso y pues yo me lo creí, sí, pues ¿por qué? Porque yo apenas estaba como entrando como a ese mundo de las redes sociales, ¿sí? Yo entiendo cómo ellos apenas están entrando. En el caso como que a mi mamá que se acaba de crear un Instagram o un Facebook y pues le aparece eso, pues obviamente ellos no tienen por qué pensar, eso es mentira. Pues obviamente no, porque ellos apenas están entrando en ese mundo de las redes sociales y no van a como creer, no, pues vamos a ver si es verídico o no.
Pues porque si está ahí, pues debe ser verdad para ellos.